buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a este segundo día de la Conferencia Internacional sobre Competitividad Cooperativa y la Economía Digital. Para nosotros es un gran honor, es un gran placer poder contar en esta mañana con la presencia de dos grandes profesionales. El señor Luis Guillermo Coto, él es el subdirector ejecutivo de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica. Además, es miembro de la red de profesores investigadores de las universidades de América con estudios en cooperativismo y asociativismo, UNILCO. Además, cuenta con una especialidad en comercio internacional del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de Turín, Italia. Además, él es director de proyectos de desarrollo y consultor de instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones cooperativas de servicios y producción agroindustrial en América Latina. Actualmente él es presidente del directorio del Comité Consultivo de Sociedad Civil del Sistema de la Integración Centroamericana. Es doctor egresado del programa de doctorado de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica y además cuenta con una maestría en Administración de Cooperativas del Convenio de la Universidad de Sherbrooke, Universidad de Costa Rica. Además, nos acompaña el señor Manuel Mariño, quien es el director regional de Cooperativas de las Américas. El señor Mariño cuenta con una amplia experiencia en el área cooperativa y ha desempeñado una variedad de cargos, entre los cuales se encuentran consultor para la preparación de proyectos de desarrollo a diferentes organismos internacionales. Además, él trabajó en la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, ASDI y Agricom, y Post-Certed. Ha dado numerosas charlas el señor Mariño en seminarios, congresos y talleres alrededor del mundo sobre cooperativismo. Además, obtuvo sus estudios como economista de empresas en la universidad en Suecia. Así que recibamos con un fuerte aplauso al señor Mariño, quien iniciará esta conferencia del día de hoy. Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a ver, yo no sé dónde nos vamos a colocar, porque si estamos aquí tapamos, se varía gente detrás de la columna, bueno, está complicado, quizás vamos a quedar tranquilos. Bueno, ¿cómo amanecieron? Me alegro, dispuestos a escuchar unas cuantas conferencias hoy, ¿verdad? Bueno, un poquito de la historia del movimiento cooperativo, cómo surgió, vamos a verlo aquí. Y un poco sobre la alianza, no sé cuántos conocen realmente qué es la Alianza Cooperativa Internacional, lo vamos a hacer muy rápidamente, y luego ya un poco el origen y evolución, algún recorrido por algunos países de la región, algunas redes de visibilidad, y cómo trabajan las cooperativas, el tema de incidencia en políticas públicas, el tema ambiental, el impacto de las cooperativas como medio de participación social, y luego algo que es el tema de estos tres días, que es las cooperativas y la revolución digital, y bueno, un poquito el plan con la década cooperativa, y lo último se lo vamos a dejar, no lo vamos a presentar por cuestión de tiempo, pero ahí les queda la presentación, que son los servicios que da Cooperativa de la Salud. Bueno, para empezar, digamos, un poco es la Alianza Cooperativa Internacional, como ven ahí, se constituyó en 1895. Y en 1946 fue la primera organización no gubernamental a quien las Naciones Unidas acordó estatuto consultivo. Ahora imagínense, 1895, son 120 años desde la constitución de esta organización. Uno se puede preguntar, durante 120 años muchas cosas pasaron en este mundo. Es decir, muchas incluso empresas, organizaciones, etcétera, surgieron, desaparecieron, y sin embargo la Alianza Cooperativa Internacional ahí está, e incluso presente en diferentes tipos de gobiernos políticos. Es decir, cuando existían la Unión Soviética y todo eso, también estaban las cooperativas presentes ahí. Y uno se puede preguntar por qué es. Bueno, hay muchas razones naturalmente.
pero una de ellas es justamente la fortaleza que le dan, ¿verdad?, sus miembros a la alianza, sus valores y sus principios. Y hay pocas organizaciones en el mundo, ¿verdad?, aparte de las organizaciones de carácter religioso, que realmente tengan esos valores y esos principios que han hecho que esta organización se mantenga a través del tiempo. Bueno, además forma parte de lo que es el Comité para la Promoción de Desarrollo Cooperativo, donde están organizaciones como la FAO, la OIT, las Naciones Unidas, etc. Y esto es importante porque le da la posibilidad a la Alianza Cooperativa Internacional de participar activamente en esos organismos, incidir, ¿verdad?, en las políticas de esos gobiernos, y últimamente la alianza, a través de varios representantes cooperativos, forma parte de lo que es el B20. Y el B20 es el grupo consultivo del famoso G20. Y eso es fundamental, porque nos permite, como cooperativistas, estar allí, en los lugares donde se toman decisiones importantes y que influyen en nuestros gobiernos. Entonces, esa es la acción principal de la alianza, a nivel mundial, tratar de influir en esas políticas públicas que, nos guste o no nos guste, influyen en los gobiernos nuestros. De ahí que el rol que cumple la alianza a nivel internacional. Bueno, actualmente tiene 268 organizaciones y miembros en 93 países, representando a todos los sectores, ¿verdad? Y esto es un poco la visión 2020. Algunos o algunas habrán sentido hablar de lo que es el plan para una década cooperativa. Lo vamos a enfocar muy brevemente al final, pero ese plan para una década cooperativa pretende que al final del año 20, digamos, el movimiento cooperativo esté consolidado como modelo empresarial, ¿verdad?, sea el líder de la sostenibilidad económica, social y ambiental, el modelo preferido por la gente y el tipo de organización empresarial de más rápido crecimiento. Y en esa perspectiva, la alianza ya ha estado, tanto a nivel mundial como a nivel de la región, trabajando varios de los ejes que ese plan contiene y que lo vamos a ver al final. Pero realmente este es el resultado, esta visión y este plan para una década cooperativa de 2 años de trabajo, y que se aprobó en Manchester, en la Asamblea de la Alianza, en el 2012, con motivo del Año Internacional de las Cooperativas. Bueno, en la región se estableció la oficina en 1990 y en el 2013 cambia su nombre a Cooperativa de las Américas, región de la Alianza Cooperativa Internacional. Esto tiene que ver con todo un proceso de cambio que se ha dado en la alianza con respecto a la identidad, ¿verdad?, que la identifica al movimiento cooperativo. Bueno, y en las Américas, esa es la información, ¿verdad?, 92 organizaciones en 22 países. Bueno, vamos a lo que venimos, como dice. Si bien, digamos, en la era precolombina existían organizaciones ya que de una u otra forma se pueden asimilar a cooperativas, ¿verdad?, en las culturas indígenas, etc. Se puede decir que el cooperativismo de hoy en día tiene 4 orígenes principales, ¿verdad? Uno es lo que los emigrantes europeos, ¿verdad?, es decir, que se originó, ¿verdad?, a finales del siglo XIX, principios del siglo XIX, y que está basado en los colonos rurales. Conformaron cooperativas de consumo de acuerdo al modelo Roche y algunas financieras también basadas en el modelo de Raiffeisen. Ahí surgieron las casas de cobro mutuo, ¿verdad?, que eran las que en su origen estaban más apegados a los principios y valores cooperativos. Surgieron las mutuales urbanas, ¿verdad?, vinculadas al sindicalismo emigrante de Europa, por supuesto, y que venían de lo que eran los procesos de cambio de Europa y el componente sociopolítico antes que económico. Esto es importante, ¿verdad?, porque da las características de algunas cooperativas en la región que todavía subsisten. Y los resultados actuales de ese cooperativismo es el urbano de consumo y de trabajo asociado.
Estas experiencias de inmigrantes europeos se dieron principalmente en los países de mayor inmigración en el cono sur: Argentina, Uruguay, Brasil, ¿verdad? Paraguay, como se señala aquí, a comienzos del siglo XIX, ¿verdad? Y más reciente, inmigración de japoneses y alemanes y menonitas. Es decir, esto es importante porque caracteriza a estas cooperativas como las, digamos que se rigieron más por los principios de Rothschild. La otra corriente que podemos decir es la de la Iglesia Católica, que sin duda tuvo mucha influencia también, sobre todo en el sector financiero, que es el que señalamos aquí, ¿verdad? En las partes de los países andinos, México y Centroamérica, es donde se va. Y por esa razón ustedes ven que muchas de las cooperativas de ahorro y crédito en nuestra región tienen nombres religiosos, ¿verdad? Y esa es justamente de la influencia de la Iglesia Católica, basada, por supuesto, en la doctrina social de la Iglesia, y hay varias experiencias de lo que era Antigonish, de Nueva Escocia, en Canadá, y que fue liderada por la Universidad Jesuita, que aplicaba técnicas de educación popular y promovió el desarrollo regional mediante cooperativas de pescadores, etc. Ahora, y aquí en México se crearon con base a la Iglesia Católica las primeras cajas de ahorro. Pero no solamente en México, como dije, es en general en muchos países de la región. Y esto es importante también porque estas, digamos, en principio cooperativas creadas con esta tendencia social de la Iglesia Católica, por muchos años le dieron prioridad a lo que es el aspecto, digamos, social, ¿verdad? Y dejando el tema empresarial un poquito de lado. Es decir, el tema de la ayuda, el tema de la beneficencia, etcétera, etcétera, llevó a que, bueno, algunas de esas cooperativas posteriormente también tuvieron problemas porque justamente su falta del concepto empresarial. Luego hay otra corriente, otro origen, que es la famosa Alianza para el Progreso, que seguramente muchos y muchas de ustedes conocen. Esa Alianza por el Progreso, si digamos, se acuerdan, surgió un poco como una acción de Estados Unidos para contrarrestar un poco, allá por el año 1959, los efectos de la Revolución Cubana y cómo, digamos, esas ideas se expandían en la región. Entonces, por parte de Norteamérica se lanzó lo que fue la Alianza para el Progreso. Y de ahí surgieron y fueron creadas muchas cooperativas de ahorro y crédito, agrícolas, industriales en diferentes países latinoamericanos. Y en Centroamérica y el Caribe se apoyó entonces la creación de nuevas cooperativas. Muchas de esas de ahorro y crédito tienen justamente ese origen, ¿verdad? Pero hay que tener claro y situarse allá por los años, principios de los años 60, cuál era la situación política en la región, ¿verdad? Y cómo este movimiento surgió. Y de ahí, ¿verdad?, que en muchos países, luego con las dictaduras, etcétera, se consideró el movimiento cooperativo como un movimiento de izquierda, extremista, y en muchos casos fue perseguido. Todos sabemos, ¿verdad?, sobre todo en Centroamérica. Y la última, digamos, corriente o origen que nosotros vemos son, por supuesto, los gobiernos nacionales, ¿verdad?, que crearon, por iniciativa de los propios estados, cooperativas campesinas de trabajo asociado, cooperativas agrarias y algunas cooperativas de vivienda. Esto, digamos, tiene varios ejemplos. La revolución de Velasco Alvarado en Perú, por ejemplo, más recientemente todo el proceso de reforma agraria en Nicaragua y en algunos otros países donde, digamos, la idea de la creación de cooperativas surgió de arriba hacia abajo. Y eso, bueno, eso ha tenido muchos problemas y dificultades y muchos fracasos, justamente porque, es decir, el concepto, todos sabemos, de cooperativa es que debe surgir de las propias necesidades de la gente y constituir ellos mismos su organización en beneficio de sus propios intereses. Esto es así, un breve resumen de cuáles son los orígenes de las cooperativas modernas o actuales en esta región. Por supuesto que hay, dentro de cada tendencia, hay sus variaciones.
Vamos a ver entonces rápidamente, ¿verdad?, un panorama en diferentes países. Aquí yo quiero hacer una advertencia, y es de que una de las grandes dificultades que tiene el sector cooperativo es justamente el tema de la información estadística, que sea veraz, que sea real y que sea, pues, que se pueda comprobar esa información. Eso es una gran debilidad que tiene el cooperativo, y no solo en Latinoamérica, en general, en todos los países. Sin embargo, la Alianza ha hecho algunos esfuerzos que vamos a ver posteriormente para tener una idea, ¿verdad?, un poco general de qué estamos hablando, de qué fuerza económica estamos hablando cuando hablamos del cooperativismo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en casi todos los casos la información es del 2012, 2011, ¿verdad? Pero hemos seleccionado algunos países, no todos, para dar un panorama, un pantallazo de la situación. Aquí vemos, ¿verdad?, en Colombia, ¿verdad?, la Confecop suele hacer un análisis anual, bueno, los últimos 2 años no lo ha hecho, pero de la situación del movimiento cooperativo en ese país. Es uno de los países donde tiene una información bastante completa por exigencia justamente de la Superintendencia de Cooperativas. Y vemos aquí que están hablando en el 2012 de 5.384.000, que equivale al 11% de la población del país, y una que le aporta a la generación de empleo que tiene un gran impacto. Y aquí está que en el 2011 el número de empleo directo del sector cooperativo fue de 138.000, es decir, 93% del total de empleo que generan las empresas solidarias, de economía solidaria en Colombia. En Colombia hay una diversidad de organizaciones que conforman la economía solidaria, y esto se refiere solamente al sector cooperativo. Luego en Argentina, ¿verdad?, que la información que tenemos es el censo del INAES de 2010, ¿verdad?, en el que registra 12.760 cooperativas, casi 10 millones de cooperativas, y hace una discriminación por sector. El agropecuario con un 26% en cuanto al aporte a la generación de puestos de trabajo, de crédito y ayuda económica 21%, servicios públicos 20%, salud, etcétera, etcétera. Y de total de las cooperativas registradas, 3.848 pertenecen al subsector de trabajo asociado, un sector que en los últimos años ha crecido fuertemente. Creo que algunos saben, debido a la crisis económica que estuvo por allá por el 2001, ¿verdad?, y que pues muchos empresarios dejaron sus empresas, los trabajadores las asumieron, y bueno, y hoy en día eso ha ido aumentando y es uno de los sectores de mayor crecimiento, las cooperativas de trabajo asociado. Probablemente esta información ya esté ultrapasada y sea mucho más la cantidad de trabajadores asociados hoy en día en la República Argentina. En cuanto a Brasil, también en el 2012 la OCDE, que es el organismo de integración, ¿verdad?, nacional, la Organización de Cooperativas Brasileñas, pues también registra 6.652 cooperativas que integran un poco más de 9 millones de cooperativistas, y esta es la cantidad de empleos que se menciona. Y también, ¿verdad?, en la generación de empleo distribuido por los diferentes sectores. Y dice que del total de 1.024 son cooperativas de trabajo con 217.127 trabajadores. Esto de las cooperativas de trabajo, hay que resaltarlo, es una característica propia no solo de esta región, sino de los países europeos del Mediterráneo. Si ustedes van a los países del norte, en Suecia, por ejemplo, donde yo viví muchos años, o incluso en cualquier país nórdico, este tipo de cooperativas de trabajo recién están surgiendo ahora, ¿verdad?, y con alguna dificultad. En nuestra región, por la crisis propia que se ha dado y por la necesidad de crear fuentes de trabajo, es que han estado surgiendo este tipo de cooperativas, al igual que en España, Francia e Italia principalmente. Bueno, también una información de Brasil: las cooperativas generan el 37% del PIB agrícola y 5.4% del PIB global. Esta es una información un poquito más antigua, pero en Brasil lo que es importante es esto, fundamental, que es el tema de las cooperativas de salud.
En Brasil existe la Unimed, que es la cooperativa de salud más grande del mundo, ¿verdad? Y que tiene, aquí ya está la información, dice que da servicios médicos y odontológicos a 17 millones de personas, casi un 10% de la población del país. Y esa organización es como un consorcio, ¿verdad?, en la cual tienen pues Unimed Seguros y otras subsidiarias de la propia Unimed Nacional. Es una experiencia que es muy interesante y que es de interés en todo el mundo, ¿verdad? Y para la cumbre de Quebec se hizo un estudio sobre las cooperativas de salud a nivel mundial y justamente resaltó el tema de Unimed. Pero no solo de Unimed, sino que para sorpresa de aquellos que hicieron el estudio de las cooperativas de salud, fue que en nuestra región el tema justamente de la salud es una de las preocupaciones y prioridades de muchas de las cooperativas que no son de salud, sino incluso de ahorro y crédito que dan el servicio de salud. Y estos investigadores se quedaron realmente sorprendidos de la cantidad de cooperativas en esta región que brindan ese servicio. Bueno, en República Dominicana hay también una pequeña información que tenemos ahí, y en Costa Rica, que fue el último censo cooperativo realizado en el 2012, también muestra la existencia de 336 cooperativas que integran 860.000 cooperativistas, y aquí una discriminación por hombres y mujeres y en cuanto al sector de ahorro y crédito. Es decir, esta información, la presentación queda ahí, no nos vamos a detener mucho por el tema del tiempo, ¿verdad? Y así, estamos hablando de en Paraguay, lo mismo. Esta también la información que nosotros tenemos es del censo realizado en el 2012, ¿verdad? Ahí pues el sector de ahorro y crédito es un sector muy importante, ¿verdad? Creo que está por aquí. Dice, las cooperativas principal basadas en los servicios financieros son mayoritarias con el 74%, 330 cooperativas. Es un sector que, a pesar de la crisis económica y financiera que hubo hace años, el sector cooperativo justamente, como muchos otros países del mundo, fue el que mejor resistió esa crisis. En esto hay un estudio de la OIT que aquellos que estén interesados en saber cómo el sector cooperativo a nivel mundial resistió la crisis financiera 2009-2010, interesante, y lo pueden ver en la página web de Cooperativa de las Américas. Y en Canadá, en Uruguay también hay una pequeña información, pero yo quería ir a esto quizás tenemos de El Salvador, Bolivia, Ecuador y en los Estados Unidos, porque realmente muchas veces nosotros aquí en esta región creemos que en Estados Unidos solo hay empresas, grandes empresas privadas, y no es así. Es decir, el sector cooperativo es muy fuerte en Estados Unidos y además tiene una capacidad de lobby, de incidencia impresionante, ¿verdad?, a nivel del Congreso de la República. Y a diferencia de muchos de nuestros países donde a veces se considera que hacer lobby, hacer incidencia en los congresos, eso no se debe hacer, o cuando lo hacemos nos critican, ¿verdad?, en Estados Unidos eso está claro como una de las tareas principales de la NCBA, que es el organismo público. Y aquí dice, en Estados Unidos las cooperativas eléctricas rurales atienden más de 42 millones de usuarios residentes en 47 estados, lo que representa el 42% de las líneas eléctricas. Imagínense lo que es, esa es una organización que se llama NECRA, ¿verdad?, la fuerza que tiene esta organización. Prácticamente, al igual que en Argentina, de por sí, mucha de la gran mayoría de las zonas rurales, quien les da electricidad son las cooperativas. Las cooperativas agropecuarias, ¿verdad?, estadounidenses tienen participación del 28% en el procesamiento y la comercialización de la producción agrícola. Y hay un pequeño resumen, ¿verdad?, alcance de las cooperativas en Estados Unidos en cuanto al tema de vivienda, el tema de las agrícolas, los supermercados cooperativos de consumo, las cooperativas de compra, que son cooperativas que hacen compras en conjunto, ¿verdad?, para los diferentes sectores, y bueno, también cooperativas de pequeños negocios, y aquí están las cooperativas eléctricas que mencioné antes, y las credit unions o cooperativas de ahorro y crédito que llevan 90 millones
de asociados. Bueno, en resumidas cuentas, ¿verdad? Y en base también a la información estadística que tenemos con las debilidades que ya señalé, la Cooperativa de las Américas registra una membresía de aproximadamente 47.000 cooperativas de base que integran más de 240 millones de asociados y que generan más de 468.000 empleados. Cuando hablamos de 47.000 cooperativas, hablamos miembros directos e indirectos de la alianza, ¿verdad? En esta región. Pero es una información también un poco incompleta porque por alguna razón que desconocemos, las cooperativas son reacias a dar información, y más si pedimos información de carácter financiero y económico. Eso a veces uno se pregunta por qué, ¿verdad? Que no debería ser así, porque al final de cuentas es información pública, pero bueno. Bueno, y aquí le vamos a dar una perspectiva de lo que es a nivel mundial, para que tengamos un panorama. A veces tenemos que salir un poquito de la región, ¿verdad? Porque nos enfocamos solo en la región y perdemos esa perspectiva global que tenemos que tener. Para la cumbre de Quebec, esta gente hizo un estudio sobre, bueno, aquí le falta una G, sobre la medición del tamaño y envergadura de la economía cooperativa, los resultados 2014, que fue hecho para las Naciones Unidas, este estudio. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Este estudio fue hecho para las Naciones Unidas. Y muestran aquí lo siguiente. Bueno, esto es por sector, ¿verdad? Y muestran que hay 2.514.000 cooperativas, ¿verdad? Que agrupan a más de 1.000 millones de asociados, ¿verdad? Y que tienen más de 12 millones de empleados. Y esta es información, digamos, financiera. Como pueden ver, el sector, digamos, de la agricultura, es el sector que más cooperativas tiene, 1.224.000. Sin embargo, el sector que más miembros tiene es el sector de banco y financiero, ¿verdad? Que llega a 703.000. Y es igualmente en el caso de los empleados. Entonces, véanse cómo la fuerza económica que implica el sector cooperativo a nivel mundial. El gran desafío y la gran pregunta es si nosotros como cooperativistas tenemos esta fuerza económica, este potencial, ¿por qué no somos más escuchados? ¿Por qué no tenemos mayor capacidad de influencia en las políticas públicas, en la decisión de los gobiernos, etcétera, etcétera? Bueno, ese es el gran desafío. Y de ahí que la Alianza está trabajando a nivel del Banco Mundial, a nivel del G20, como les mencioné, para tratar de influenciar en sus políticas. Esto ahora, por región, lo pueden ver aquí, ¿verdad? Y entonces ven aquí, la diferente, esto es África, Subsahara, esta es Asia, el Caribe, Europa, Latinoamérica, Medio Oriente y el norte de África, y Norteamérica y Oceanía. Y entonces ven también, aquí hay un pequeño, para variar, una pequeña diferencia en información estadística. Si vieron en la otra información, hablábamos de 2.514.000 y aquí hablan 2.600.000. Hay una diferencia de 100.000. Sin embargo, esta cantidad de miembros y de empleos es exactamente la misma que vimos en el anterior. Significa que en la suma del Caribe, Latinoamérica y Norteamérica hay, según este informe de esta organización, repito, presentado a las Naciones Unidas, al Departamento de Economía, 74.891 cooperativas. Sabemos que eso no es así, sabemos que seguramente hay muchas más, porque como dije, no se puede, a veces no es imposible recolectar toda la información, pero nos da una idea, que es lo importante, y esa idea es la que tenemos que utilizar cuando vamos a negociar con los gobiernos, cuando vamos a discutir políticas de apoyo al cooperativismo. Cuando vamos a hablar de lo que dice la recomendación 193 de la OIT, tenemos que basar nuestro diálogo con los gobiernos, con los entes que deciden la política, con alguna información real. No es solo hablar de boca que nosotros somos importantes para la economía, etcétera, etcétera. Tenemos que mostrarlo con cifras. Bueno, aquí lo voy a pasar rápidamente, ¿verdad? También por cuestión de tiempo. Pero a ustedes les queda un poco cuál es el rol de las cooperativas en los diferentes temas.
Este es otro estudio que hizo la Alianza, bueno, lo hizo Sicopa, que es un organismo sectorial de la Alianza, también con las cooperativas de empleo a nivel mundial. Esto es parte de lo que está haciendo la Alianza por el tema de la Plan para una década cooperativa. Y aquí más o menos esta información es similar a la que vimos antes en empleos, hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Pero lo interesante es que está agregando otras cifras que son no solo las de los empleados, sino las de los trabajadores miembros, que son de las cooperativas, y los que están los miembros en las cooperativas de producción, que son la mayoría, evidentemente en Asia-Pacífico, y esto es por el tema de China, evidentemente, ¿verdad? Pero el total suma 250 millones de empleos a nivel mundial. Eso es de lo que la Alianza está hablando básicamente, porque realmente es una cifra que supera por lejos la cantidad de empleos que dan las grandes empresas internacionales, los grandes consorcios internacionales. Entonces, finalmente, la Alianza representa hoy así más de miembros en más de 100 países alrededor del mundo, y casi un billón de personas y poco más de 250 empleados. Bueno, esto son redes de visibilidad que tienen dentro de la estructura, que tenemos dentro de la estructura de la propia Cooperativa de las Américas. Me gusta resaltar que es la red de parlamentarios, que trabajamos intensamente en eso, por el tema justamente de incidir en los parlamentarios, para que a la hora de legislar conozcan qué es el sector cooperativo, y también este otro tema que es la red de organismos de promoción y desarrollo cooperativo. El resto son redes que existen, ¿verdad? Y además, por supuesto, existen otras redes como la de Mercosur, la red, etcétera, etcétera. Bueno, aquí es un poco sobre qué es lo que hace el movimiento cooperativo en el tema de incidencia y políticas públicas, ¿verdad? En eso, pues, la Alianza ha elaborado varios documentos, ¿verdad?, para cómo trabajar el tema de la incidencia, sobre todo, sí, de ese tipo de incidencia que tiene que ser permanente, constante y consecuente, y no trabajar como bomberos, como a veces hacemos, ¿verdad?, en el tema de políticas públicas. ¿Qué es esto que está aquí, verdad? Esta guía, que es la guía para elaborar planes estratégicos de incidencia. El tema ambiental, este es un tema que la Alianza a nivel mundial, y especialmente en nuestra región, hemos venido trabajando últimamente. De esta región salió la propuesta a la Alianza de cambiar el séptimo principio cooperativo, sí, cambiarlo, darle una orientación más clara y definitiva sobre el tema ambiental. Bueno, eso es un proceso muy largo, ¿verdad?, que tiene que ser consensuado con otras regiones. Pero al final los principios van a quedar tal como están, pero ahora en la Asamblea de Turquía, en noviembre, se van a discutir y probablemente aprobar todo un cambio en lo que es la descripción de los principios, ¿verdad? Ustedes saben que los principios son 7, pero tiene cada uno una amplia descripción de lo que significan. Bueno, eso se va a cambiar, se va a adaptar, digamos, a los tiempos actuales. Hay algunas cosas que son, pues, bien, no contradictorias, pero de discusión, y es un proceso que también lleva ya 1 año y medio en eso. Pero el origen de todo eso, y eso lo quiero señalar, ha sido esta región. Cuando esta región, principalmente de aquí de Costa Rica, COPEANDE y otras organizaciones de República Dominicana, CONAMA y otras, lanzaron esta idea de que había que ser más claro en el séptimo principio que habla de compromiso con la comunidad, eso dio origen a toda una discusión, no solo sobre ese principio, sino sobre todos los principios, ¿verdad? Así. Y el tema de como medio de participación social, muchas de estas cosas ustedes ya las conocen, por tanto, pero sí me gustaría enfocarme un poco en esto, que es justamente el tema de estos 3 días, y que seguramente este señor va a hablar más tarde, Olivier Frey. Esto juntamente con The Digital Cooperative, que es una organización, y este señor, el Cooperative News, perdón, y Olivier Frey analizaron en este informe, presentado también en la cumbre de Quebec, el tema de la economía digital o la revolución digital y las cooperativas. Y yo quiero señalar lo presento específicamente, porque
como dije ayer en la Asamblea Legislativa, estamos a muchísima distancia de lo que se hace o de lo que han avanzado cooperativas en los países desarrollados, pero tampoco es que no se haya hecho nada, ¿verdad? Entonces aquí, muy brevemente, vamos a explicar esto, que es a nivel mundial también, pero podemos hacer la similitud viendo eso, qué es lo que estamos haciendo en nuestras cooperativas. Y entonces se enfoca en 4 áreas: el tema de las redes sociales, el tema de las plataformas digitales, apps y e-commerce, la base de datos y en el tema de la gobernabilidad. En el primer tema, de lo que son las redes sociales, el informe señala: las cooperativas utilizan las redes sociales para atraer compradores e involucrar a los miembros. Las 300 cooperativas más grandes del mundo, un estudio que se hace anualmente la Alianza, usan sitios web, Facebook y Twitter regularmente, pero el uso de otras redes sociales, estamos con LinkedIn y YouTube, es mucho menor, ¿verdad? Y eso es interesante verlo, porque entonces no se usan estas otras redes sociales. Las cooperativas financieras, bancos cooperativos y cooperativas de salud, son las más activas en Facebook y Twitter, y el uso de las redes sociales es el más alto entre las cooperativas de Norteamérica y Europa Occidental. Eso no es de extrañar. Y si bien algunas cooperativas son muy activas en las redes sociales, en general, las cooperativas aparecen ser adaptadoras tardías en relación con los competidores de las empresas privadas, ¿verdad? Y eso es lo que hablábamos ayer. Es ahí donde tenemos realmente que insistir mucho. Bueno, en el tema de las plataformas digitales, apps y e-commerce, pues también aquí hay unos 4 o 5 puntos. Los bancos, como vemos, en el sector financiero es el que más ha avanzado, ¿verdad?, en el tema de la utilización de instrumentos digitales, y eso no es de extrañar. En algunos casos las cooperativas agropecuarias también, lo vamos a ver aquí. Las cooperativas agropecuarias están utilizando la tecnología móvil para aumentar su eficiencia empresarial, ¿verdad? Las cooperativas de consumo reconocen la necesidad del e-commerce y las plataformas para móviles, aunque están en diferentes fases de desarrollo, ¿verdad? Es una cosa que está todavía surgiendo. Y en el tema de la tercera, de lo que era la base de datos, pues también el informe dice que las cooperativas están utilizando la base de datos para entender y anticiparse a la demanda de los compradores. Existe una experiencia muy limitada en el tema de las cooperativas, justamente en el tema de la utilización de bases de datos, pero sobre todo para brindar a los miembros un mejor valor agregado, que es lo que se debería hacer, ¿verdad? Es decir, utilizar toda esa información de base de datos para poder brindar un mejor servicio y un mejor valor agregado. Bueno, y en el tema de la gobernabilidad, pues también lo vemos, las cooperativas están utilizando herramientas digitales para crear sentido de proximidad y compartir información con los miembros. Y aquí al final pareciera que el uso innovativo de las herramientas digitales está extendido para comprometer a los miembros en la toma de decisiones, pero en lo que respecta al tema de la gobernabilidad. Y finalmente, las recomendaciones, ¿verdad? Y las recomendaciones son 6. Llevar a cabo una auditoría digital, es decir, cómo estamos, ¿verdad?, en el tema de digital en nuestra cooperativa. Eso es lo primero que se debería hacer. Identificar las redes sociales correctas, tampoco, no es cualquier red que vamos a utilizar. Es decir, qué es la red que nos sirve para el objetivo y el propósito que tenemos en nuestra cooperativa. Nombrar un responsable senior para el tema digital, eso es fundamental. Es decir, tener a alguien con esa responsabilidad de llevar adelante todo lo que implica la revolución digital, la adaptación de nuevos instrumentos digitales. Invertir y nombrar expertos, eso también cuesta, pero es lo que hay que hacer. Invertir en formación y desarrollo y considerar la revisión del mentor. ¿Qué quiere decir este último punto? Es interesante esa recomendación, que justamente como la juventud es la que está más al día y actualizada con el tema digital, pues que lo que ha sido costumbre es que los mayores sean mentores de la gente joven. Aquí es al revés, la sugerencia, que los jóvenes sean mentores justamente de los adultos, ¿verdad?, que tienen más dificultad quizás para el tema digital. Y
Finalmente, el plan para una década cooperativa es lo que les mencioné antes, visión al 20. Estos son los 5 ejes del plan para una década cooperativa, que ya está muy difundido en todo el mundo. Participación, gobernabilidad, fundamental, sostenibilidad, capital, es decir, ¿qué hacemos con el tema del capital? ¿Cómo fortalecemos el capital de nuestras cooperativas? Una de las grandes dificultades, la que no podemos captar recursos en el mercado. Y marco jurídico, adaptación. Y en el centro, la identidad. Y en ese sentido, en la identidad, pues la Alianza lanzó en el 2013, en su asamblea en Ciudad del Cabo, este sujeto que es el... ¿Y por qué? Porque tenemos que identificarnos a nivel mundial como cooperativa. No tenemos que tenerle miedo a eso. Es decir, muchas, y sobre todo las grandes, prácticamente muchas veces no quieren reconocer que son cooperativas. Y entonces, pues, evitan... No, ustedes no tienen idea de la cantidad de empresas en Estados Unidos que son cooperativas y que no aparecen en ningún lado, que son cooperativas. Entonces, esto es, y algunos lemas que se propusieron. Y finalmente, la bandera, que también, esto quiero decirles, esta ya fue, bueno, esto está ya siendo utilizada en muchísimos países de todo el mundo, pero a nivel nacional, Costa Rica la adoptó, color azul aquí, y Guatemala también la adoptó como movimiento nacional. Y bueno, perdón. No, es que la morada, sí, la morada no es del Saprissa. La morada es para utilización de la Alianza y sus oficinas regionales. Las cooperativas pueden utilizar el color azul, los colores que están aquí, el azul, el verde, el anaranjado, cualquiera de estos, ¿verdad? Pueden utilizar. De acuerdo al color que tiene su cooperativa en su información. Bueno, hasta aquí llegamos porque esto ya no lo vamos a explicar por cuestión de tiempo. Muchas gracias y esperamos que nos hagan preguntas si hay algún tema. De cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica, es un verdadero gusto tener la oportunidad de compartir con este grupo selecto de organizaciones vinculadas en este esfuerzo, con un grupo selecto también de distinguidos y distinguidas participantes del cooperativismo latinoamericano. Y bueno, tener la oportunidad de debatir sobre una temática también aquí abriendo este primer panel en conjunto con la compañía de Cooperativas de las Américas, sobre todo dos organizaciones, la CSA y la Cooperativas de las Américas, organizaciones que tienen, digamos, un liderazgo para poder afrontar este tipo de temas y hablar sobre lo que observamos alrededor del mundo de las cooperativas en nuestra región. Vamos a entrar en materia tratando de darle contenido a lo siguiente. Trataría en principio de hablar del tema del escenario actual, o sea, cómo estamos viendo desde la Confederación lo que está sucediendo en nuestro entorno y cómo esto también gravita alrededor de la realidad y la situación por la cual tiene que atravesar el mundo de las cooperativas. Por otro lado, hablar del tema de la evolución del cooperativismo en América Latina. Voy a tratar de complementar algunos elementos de lo ya escuchado acá, tratando también de poner el acento en algunos temas que desde nuestra experiencia nos parece que son elementos fundamentales para el desarrollo del tema del cooperativismo. De igual manera trataríamos de hablar un poco del tema de la acción del cooperativismo en este contexto, que me parece que es un tema fundamental. O sea, naturalmente estamos en una época diferente y por lo tanto que dista mucho de los orígenes del cooperativismo, de las diferentes facetas por las cuales hemos atravesado, y también ver cómo es que maniobra el cooperativismo en diferentes condiciones en la geopolítica regional. También señala algunos elementos relacionados del cooperativismo como actor estratégico para el desarrollo, y aquí es un elemento sustantivo, o sea, el para qué. El tema de la identidad, el tema de la naturaleza sigue siendo un tema fundamental, y nos parece que aquí hay un elemento que en esencia guarda el tener la caracterización suficiente para seguir de aquí en adelante. Naturalmente vamos a ligar los temas que se señalan también con el tema del cooperativismo, la economía digital, ese es el tema de fondo. Yo no me voy a distanciar en muchos de mis argumentos de temas vinculados al tema de la economía digital y cómo lo estamos viendo, entendiendo este como un medio para mejorar las condiciones de la oferta de servicios o productos que brindamos, pero sobre todo como elemento sustantivo para mejorar el bienestar de los socios y socias vinculadas a nuestras organizaciones. Y por último detalle, lo relacionado a algunos desafíos
que nos parece que son importantes dentro del marco de esta nueva etapa en que transita el mundo del cooperativismo. Bien, entonces vamos a tratar de ver un poco el tema del escenario actual. ¿Qué es lo que estamos observando alrededor de este contexto dentro del cual naturalmente el cooperativismo tiene que accionar? Y lo primero que vamos a señalar es que, si bien es cierto, podríamos reconocer que uno de los pocos movimientos que efectivamente nació como un movimiento globalizado es el movimiento cooperativo, precisamente esta capacidad que hemos tenido de tener organizaciones de primer nivel, el federalismo cooperativo en el segundo nivel, organizaciones de tercer nivel, hasta llegar a la Alianza Cooperativa Internacional como el organismo Cúpula, quiere decir que hemos sido muy efectivos en crear instancias de integración, cosa que otros muchos movimientos, inclusive movimientos que convergen en el marco de la economía social y solidaria, no han tenido esa capacidad de tener una estructura o una estructuración tan potente como tiene el mundo del cooperativismo. Y eso con una doctrina similar, en donde hablamos de principios y valores universales, más allá de los diferentes matices dentro del arcoíris de la geopolítica mundial. Entonces ese es un elemento fundamental. Pero naturalmente hoy estamos en un contexto en el cual tendríamos que entender que muchas de nuestras organizaciones nacieron para tratar de solventar situaciones sociales en gremios, sectores, territorios, comunidades. Y ese es un elemento fundamental. Pero que también tenemos que entrar en un mercado, en un entorno que cada vez es más abierto, más apertura comercial, y ahí probablemente convenga reconocer nuestras capacidades, pero también reconocer aquellos elementos que tenemos que fortalecer para poder incidir de manera efectiva. Un contexto que nos habla del mercado como fuerza económica, o sea, es el regulador, el ordenador por excelencia, se habló desde la vertiente de la teoría liberal, y que naturalmente le daba, sobredimensionaba el valor del mercado. Pero igual que ha tenido fallas el mercado, ha tenido los estados, y tenemos que reconocer que nosotros tenemos que sobreponernos a algunos de esos elementos que se marca el entorno. Un escenario de ganadores y perdedores, donde cada vez son más los que tienen menos y menos los que tienen más. O sea, cuando usted ve personas que en cuestión de 20, 30 años han acumulado tanta riqueza, es difícil entender cómo se logra. Bueno, pues naturalmente ahí tendríamos que entender que el mercado se ha ocupado también de beneficiar a algunos sectores, algunas cúpulas empresariales, algunas cúpulas transnacionales, y que naturalmente el cooperativismo tiene que maniobrar en ese contexto. Por otro lado, entender la primacía de grandes supraestados y grandes transnacionales, en donde ya muchas de nuestras organizaciones cooperativas, por el tamaño que tienen que tratar de maniobrar en esa condición. Un síndrome de mercantilización, y ahí hay un tema importante, el para qué nos sirven los negocios, el para qué hacemos los productos y servicios, tiene que ver con beneficiar, y como decimos así en nuestra tierra de origen cafetalero, no hay que poner los bueyes detrás de la carreta. Hay medios y hay fines y hay objetivos. Y probablemente ahí el tema fundamental es entender que sus organizaciones, del matiz que sean, están para sobrellevar el bienestar de muchas de las personas que han depositado los beneficios y las aspiraciones e ilusiones en función de su organización. Y por otro lado, un momento en el cual se sobrepone el tema de la individualidad, y en donde muchos de nuestros sectores, específicamente del mundo de lo cooperativo, son ejercicios de colectividad que naturalmente son una afrenta al tema del nuevo modelo existente. Entonces es un tema que también tenemos que verlo con cierto cuidado, porque eso nos va a determinar en la forma en que vamos a poder incidir en el contexto en el cual gravitamos. Mercados interdependientes, evolución en todo el tema de la parte del comercio, la parte digital, y ahí me parece que es importante empezar a reconocer algunos de los esfuerzos que el cooperativismo ha hecho. Los flujos de capitales, o sea, los capitales golondrinas que se mueven en todos los contextos, y ahí es un tema, digamos, que naturalmente el cooperativismo tiene que cuidar con mucho detalle, pues naturalmente hemos sido un sector que hemos mantenido cierta discreción, a veces cierta territorialidad, pero a la hora de hablar de diferentes herramientas en el campo de la tecnología o en el campo de la economía digital, pues hay que tomar ciertas previsiones que también son importantes y vamos a hablar ahora. El tema de una nueva concepción de Estado, un Estado que hasta hace poco se decía neutro, que no interfería en el mercado, pero cuando viene la caída de los grandes bancos, entonces el Estado ya no es neutro, ahora tiene que fondearme, porque son recursos sociales, recursos públicos. Entonces así parece que como que para unos efectos nos interesa el Estado de ciertas características, y para otras, efectivamente, cuando viene el salvataje, entonces hay que efectivamente fondear aquellos bancos
que socializan los riesgos, pero los beneficios se centralizan en unos pocos dueños que son los que finalmente terminan beneficiados. Y por otro lado, estamos en un contexto de lo que se denomina conflicto de agencia o una diversidad de intereses. Y por excelencia el cooperativismo lleva el sello natural de que convergen muchos intereses hacia adentro. Eso no está mal, lo podríamos comprender de esa manera, y lo que tenemos que hacer es cómo alineamos los diversos intereses que se mueven alrededor del mundo de las cooperativas. Vamos a ver algunos datos que, escuchando ahora a Manuel, pues naturalmente nosotros vamos a concentrarnos. La CCC ha hecho 25 entre censos y estudios estadísticos en Centro, Caribe y algunas experiencias de Sudamérica. Algunos de los datos que voy a reflejar responden a eso, algunas otras aproximaciones, pero que más o menos convergen, y creo que hay una diferencia sustantiva que tiene que ver con un país de la región que no sé si está dentro, por diferentes matices, puede ser que no figuren los datos, pero que vamos a verlo ahora rápidamente. El cooperativismo en la América Latina, primero de la parte histórica. Bueno, tenemos que reconocer que el origen del cooperativismo es, como ya se planteó anteriormente, y yo solo agregaría un elemento adicional, y son los procesos de reforma agraria que se dieron en la gran mayoría de los países de la región. O sea, el proceso de reforma agraria, para que ustedes tengan una idea, en el caso de El Salvador, acá en Centroamérica, la tercera parte del territorio se trasladó a los sectores populares para que se organizaran fórmulas de carácter cooperativo. Evidentemente era para bajar los ímpetus de los grupos antagónicos que evidentemente en un proceso mediante el cual estábamos con el tema de la expansión del modelo de la Revolución Cubana podría permear en muchos países de la región. Entonces ese es un elemento adicional, más allá efectivamente de todo el tema de los procesos migratorios, la influencia de la iglesia y los elementos autóctonos que teníamos ya sobre todo en los pueblos originarios, que cada uno de los países tenía fórmulas de carácter similares a fórmulas de carácter cooperativo. El cooperativismo forma parte del inventario histórico de América Latina y el Caribe. ¿Qué quiero decir con esto? Independientemente de los procesos políticos, dictaduras, procesos de guerra, problemas militares o paramilitares, en la mayoría de los países de toda la región, el movimiento cooperativo sigue estando presente después de 8 décadas en lo que podríamos decir la época contemporánea. Hubo algunos esfuerzos que antecedieron esas 8 décadas, sin embargo, podríamos decir, el caso aquí mismo en Costa Rica tenemos la cooperativa más antigua, la cooperativa Victoria, en 1943, pero si vamos al caso de Panamá, tenemos la cooperativa Cristóbal de más de 6 décadas, la cooperativa de Altagracia en el Cibao de la República Dominicana. O sea, hay un grupo de cooperativas que más o menos se mueven entre esos 60, 70 y un poco más, pocas en ese rango, y un cooperativismo un poco más joven, por ejemplo el caso del cooperativismo paraguayo, que centraliza una buena cantidad de experiencias ahí entre los 20 y 35 años. Entonces, más o menos, pero podríamos reconocer de que independientemente de los procesos por los cuales hemos atravesado, el cooperativismo sigue estando presente y tiene vigencia en la mayoría de los países. Hemos convivido con diferentes procesos económicos, políticos, sociales, y ha sido un actor vigente en la construcción de soluciones que nos parece que es un tema igualmente importante. Entonces, algunos datos de referencia sobre todo de Centroamérica, el Caribe y Paraguay, en donde hemos tratado de incidir de manera directa en algunos esfuerzos. Bueno, ahí tenemos una mirada de algunas referencias de alrededor de 10.000 cooperativas, un poco más de 7,5 millones de asociados de manera directa, hombres y mujeres que se vinculan al mundo de las cooperativas. Y si este dato lo ampliamos un poquito con algunas de las referencias que ya vemos acá, pero agregándole una que me parece que es fundamental. A mí me tocó llegar a Venezuela cuando la superintendencia, digamos, que se ocupaba del tema de las cooperativas, registraba un poco menos de 4,000 cooperativas. Y posteriormente tuve que regresar en otro momento y ya había más de 100,000 cooperativas. Bueno, hoy algunos datos señalan, independientemente de los puntos de encuentro y desencuentro, de que hay alrededor de 260,000 cooperativas registradas. ¿Esto por qué lo digo? Porque naturalmente si sacamos ese dato, más o menos coincidimos con el dato que han planteado anteriormente, de alrededor de unas 320,000 organizaciones cooperativas, si tomamos en cuenta el caso de Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, América Central, Puerto Rico, República Dominicana, México, concentrándonos en esos países. Pero más allá del dato, lo importante es que detrás de eso hay un potencial de un sector, de un movimiento que se ha mantenido históricamente en las últimas 8 décadas
y que refleja un inventario potente de organizaciones y que cuando estamos hablando de aspectos económicos, pues naturalmente el volumen es importante. Y vamos a ver algunos detalles alrededor de eso. Entonces, algunas otras referencias del cooperativismo en la región, aspectos de carácter en el tema de lo político. Y aquí hay un elemento que hay que reconocer, que por el origen mismo del cooperativismo, nuestra capacidad de incidencia se ve permeada por ese origen que tenemos. Y hablar de relación cooperativismo, Estado, políticas públicas, a veces hay muchos de los países, sobre todo en el sur-sur, la parte de Ecuador hacia abajo, pues naturalmente observamos una gran cantidad de experiencias que se han hecho a espaldas totalmente del Estado. El cooperativismo ha sido ese germen que ha logrado solucionar los problemas de mucha gente. Cuando uno observa el movimiento cooperativo paraguayo, por ejemplo, vamos a dar una referencia que es más o menos comparándolo con Costa Rica, ahora que estamos acá. El Servicio de Salud de Costa Rica más o menos protege el 90% de la ciudadanía. Hay un 10% de la población que está excluida. El caso de hasta hace algunos años, el modelo de salud de Paraguay, el 90% de personas estaban fuera del sistema y el 10% tenía un nivel de cobertura. ¿Quiénes logran cubrir una gran cantidad de las necesidades de salud en una sociedad como la paraguaya? Las cooperativas. Cooperativas multiactivas que naturalmente utilizan parte de sus recursos para invertirlos en el tema de la salud. Y entonces tenemos alrededor de casi un poco menos de 1 millón de personas que son atendidas en servicios de salud a través de las cooperativas. Entonces, eso se agrega probablemente a las estadísticas de carácter nacional, pero son solventadas efectivamente desde el mundo cooperativo. El cooperativismo figura en agendas nacionales, regionales, locales, o sea, estamos ahí. Ahora, hay que entender también que el cooperativismo en esencia es un implementador de políticas públicas. Cuando usted canaliza ahorro, cuando usted brinda servicios de salud, cuando usted da servicios de educación, cuando usted da servicios de energía eléctrica, lo que está haciendo es solventando aquella necesidad que probablemente tenía que brindar el Estado, pero que probablemente, ya sea en una alianza mixta, público, sector social, cooperativismo, se brinda desde el cooperativismo o en algunos casos totalmente a espaldas del Estado. Tenemos comunidades, si usted va a la zona del Progreso, en San Pedro Sula, pues la cooperativa Hondo Palma tiene un centro de salud y todo su servicio comunitario en ese campo lo hace totalmente desde la gestión propia de la cooperativa. Pero igual si estamos en San José Obrero allá en Huehuetenango, o vamos a la zona de Matagalpa, o estamos en Estalí, o vamos a la zona de Chiriquí, o bajamos a Santa María Magdalena allá en Ayacucho, pues naturalmente uno va a observar que una buena cantidad de estas cooperativas lo que hacen es trasladar mediante los beneficios de una forma colectiva, beneficios sociales a su territorio, en una gran cantidad de aspectos. Uno de los elementos típicamente que he observado que me ha llamado más la atención es cuando uno ve cuáles eran los principales problemas que tenía y que observaba la cooperativa Luque de Paraguay. Bueno, era que no había un hospital en el territorio. Se le ocurrió a la cooperativa de crédito hacer un hospital. Con gran esfuerzo, tenía el terreno, lograron hacer una bolsa de dinero para hacer el hospital. Hoy el hospital es un activo del territorio, se le trasladó ya a las autoridades del Estado, pero quien lo edificó fue la cooperativa. Eso es una transferencia, lo que denominaríamos en jerga contable bancaria, una transferencia que hace un sector social al territorio, a su comunidad. Estamos en un entorno que, digamos, algunos países con gobiernos de carácter progresista empiezan a hablar del tema del cooperativismo, pero ojo ahí, esos enamoramientos parciales también nos empiezan a mostrar que a veces los más cercanos empiezan en una corriente fiscalista y entonces vemos países progresistas poniendo el impuesto a las cooperativas. El caso de algunos países de la región, en donde uno no logra entender que, bueno, que siendo el movimiento cooperativo por excelencia una herramienta más cercana a ciertos sectores ideológicos de ciertos países, bueno, se le está imponiendo cosas que a veces no hicieron los antagónicos, lo están haciendo los familiares. Entonces, ojo con este tema, que me parece que es un tema también importante de conocer. Por otro lado, el elemento acá a señalar en la parte económica, sin lugar a dudas, el cooperativismo viene participando en prácticamente todos los sectores de corte tradicional de la economía. O sea, teníamos hasta hace poco una presencia importante y hoy día estamos construyendo otras soluciones. Es un sector dinámico. Nosotros tuvimos la oportunidad de tasar la contribución al Producto Interno Bruto del cooperativismo en Costa Rica y lo hicimos también en Paraguay.
Y la tasa de crecimiento, si nos comparamos, esta es una variable económica que no la podemos ver totalmente en relación a que somos un jugador de ciertas condiciones. Pero si vemos las tendencias de variación, prácticamente en todos los sectores el cooperativismo tiene una tasa de crecimiento muchísimo mayor. Para citar un caso, el sector financiero tradicional en Costa Rica crecía un 22%, las cooperativas crecían a un 40%. El sector agrícola crecía un 5%, las cooperativas crecían en cerca de un 9%. O sea, la tasa de variación de crecimiento del cooperativismo es mucho mayor en una gran cantidad de sectores. Y eso sí nos da un elemento diferenciador a la hora de hablar de agenda política. Las cooperativas somos estabilizadoras de precios o tasas. ¿Qué pasa cuando usted tiene 3 cooperativas agroindustriales en un mismo territorio? La transnacional tiene que llegar a pujar contra la oferta que hacen las cooperativas en el territorio. O sea, hay un estabilizador de precios con respecto al productor. Si usted elimina esas cooperativas de ese territorio, ¿qué va a pasar con la transnacional? Los precios se deprimen totalmente. Pero igual pasa en el mercado financiero. O sea, la presencia de importantes cooperativas canalizando ahorro y colocando crédito en muchas de nuestras economías, pues naturalmente ayudan también a mediatizar el tema de la estabilización de tasas en el mercado. Se ha empezado a dar esfuerzos en la integración de la cadena de negocio y hay dinamismo en crecimiento de activos, o sea, los movimientos cooperativos en general en América Latina están creciendo. Hay crecimiento en cartera, ahí tendríamos que valorar un poco las características de la cartera, y hay crecimiento en la liquidez cooperativa. Pero ahí vamos a ver que algunos de otros elementos, cómo lograr apalancar el cooperativismo, es otro elemento fundamental. En lo estratégico, este es un sector que podríamos reconocer de mayor presencia. Ayer escuchábamos, hoy hemos escuchado, hablamos del marco de la economía social y solidaria, pero yo me atrevería a decir que en la mayoría de los países el actor predilecto, digamos, de mayor presencia en este esfuerzo económico, social y productivo sigue siendo el cooperativismo. El cooperativismo tiene esa condición de operar en el tema de lo económico, pero también operar en el tema de lo social. Entonces, cuando hablamos de economía social y solidaria, nos parece muy bien, tenemos que hacer trabajo y agenda conjunta. Nosotros participamos como CCCCA en el Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana, y efectivamente tenemos la presidencia en este momento. Hay cámaras y federaciones empresariales, hay sectores sociales donde hay mujeres, personas con discapacidad, hay grupos académicos del sector público y privado, hay el sector laboral y el sector de economía social. Y uno de los sectores de mayor presencia es el sector cooperativo, que lo tenemos prácticamente en todos los países. Entonces, ahí hay un tema que hay que señalar. Un tema importante también es que hemos madurado en la gestión cooperativa. ¿Qué quiero señalar acá? Probablemente hemos cambiado más en las cooperativas en los últimos 20 años que lo que hicimos en los primeros 60. O sea, la gestión se ha profesionalizado, hemos crecido en bancos de información, en materia de uso de tecnología, o sea, está mejorando la gestión en las cooperativas. Inclusive hoy podríamos reconocer, a mí me tocó participar en el primer censo de cooperativas acá en Costa Rica, estando en la unidad de planificación, y había una pregunta que era lógica en aquel entonces que decía: ¿cuánto tiempo dedica usted a la gerencia de la cooperativa? Un cuarto de tiempo, un octavo de tiempo, o sea, era tiempo parcial. Y una gran cantidad de cooperativas se dedicaban a tiempo parcial a la gestión de la cooperativa. Hoy una pregunta de ese tipo prácticamente sería absurda de consultarla, no solo en Costa Rica, sino en una buena cantidad de países, salvo algunos países y algunas excepciones. Hay alianza con otros sectores, que es un tema también importante y que me parece que hay que reconocer que hay cambios importantes en el mundo de la cooperativa. Ahora, en este contexto, ¿cómo operamos? Hay dinámicas de países que están cambiando. América Latina está creciendo a diferencia de otros países de la región, y nos parece que hay un elemento ahí importante a reconocer. ¿Cómo opera el cooperativismo en condiciones de crisis y cómo opera el cooperativismo en condiciones de estabilidad? Y ahí hay un elemento que es fundamental. He visto muchos países en crisis donde el cooperativismo es el instrumento por excelencia, pero una vez que viene la estabilidad hay que tener cuidado, porque no todos sabemos cómo maniobrar en esa condición. Uno de los procesos de los países que ha atravesado, yo diría que la última dictadura, una de las últimas dictaduras que salió en América Latina fue en Paraguay. Y el movimiento cooperativo emergió a partir de solventar una gran cantidad de necesidades, y se fueron una gran cantidad de transnacionales, sobre todo de países muy poderosos del mundo. Hoy todas las transnacionales están volviendo, ya están nuevamente ahí. El cooperativismo, prácticamente el sector financiero operó en una autonomía porque no había grandes actores.
pero ahora la mayoría de los bancos se están volviendo. Entonces, esa luna de miel que han venido viviendo probablemente va a cambiar y está cambiando. Y eso pone naturalmente a prueba las capacidades del movimiento cooperativo, no en un periodo de crisis, en un periodo de estabilidad. Y ojo, porque hay que prestar atención hasta dónde efectivamente, con qué herramientas contamos para poder efectivamente sobrellevar esa condición en ese contexto. Ahora, tenemos ya hoy un sinnúmero de referencias del mundo cooperativo. O sea, cada vez podemos reconocer de que tenemos una evidencia de que muy buenas organizaciones cooperativas están, digamos, dando muestras de poder hacer muy bien muchas cosas en materia de servicios y producción. Las cooperativas en este contexto se han mantenido vivas y actuantes. O sea, seguimos siendo un actor beligerante en el contexto en el cual nos encontramos. Hemos sido capaces de luchar contra el desprestigio. En esta región de la cual formamos parte, noticia positiva del cooperativismo en la década de los 90 era muy difícil encontrar. Cada vez que salía una noticia en los diarios, efectivamente era quiénes eran los dueños de los medios de comunicación, ustedes pueden saber quién era, cuál era un botín estratégico en el mundo cooperativo. Por lo tanto, hay que entender que hemos logrado mantenernos a expensas de esa condición. Somos actores influyentes en la economía y ahí no tenemos la menor duda de que en cada uno de los sectores en los cuales estamos posicionados hemos logrado mejorar nuestras capacidades de gestión y de posicionamiento en el mercado. Hemos ocupado espacios dejados por el retiro del Estado o por el retiro de grandes transnacionales. Los procesos de recuperación o empresas recuperadas en el modelo argentino es un excelente ejemplo. O sea, cuando vino la crisis había que cooperativizar. Y es una herramienta que a veces se hace y entonces se impone o se genera política pública favorable porque las condiciones lo obligan. Hay que organizar a la gente, hay que bajar los ímpetus de la contradicción y hay que dar paliativos para que la gente efectivamente empiece a solventar sus condiciones. Entonces, pareciera que eso tenemos que tener una lectura clara, porque naturalmente al momento de que viene la estabilidad, los operadores del mercado operan con otra condición y es no de favorecer, no de facilitar, a veces de distorsionar a esos sectores que ya estabilizaron, ayudaron a estabilizar la economía y que viene en otro momento condición diferente. Hemos tenido gran capacidad de adaptación. Desde esos líderes, maestros del sector salud, del campo, que coyunturalmente o temporalmente eran gerentes de la cooperativa y que probablemente no sabían tanto de gestión, hasta los nuevos que ya hoy son cuadros profesionalizados y que naturalmente hoy tenemos mejor madurez en el tema de la gestión, que es un elemento fundamental. Hemos dado orígenes a nuevos modelos, estamos replanteándonos cómo gestionar un instrumento que tiene elementos sociales, empresariales y que naturalmente nos debemos a mucha gente. Por eso señalaba en un slide anterior que somos agentes públicos no estatales, porque protegemos los intereses de mucha gente. Y ese es un elemento que hay que entenderlo a la hora sobre todo de la rendición de cuentas. Estamos respondiendo a nuevas preocupaciones y hemos cambiado mucho en los últimos, sobre todo en 2 últimas décadas. Podríamos ver referencias en toda América Latina, algunas de ellas están marcadas ahí, pasando desde Guatemala hasta el caso de la Guillermo Lehmann allá en Pilar, en Santa Fe, que me ha tocado llegar y ver los excelentes esfuerzos pasando por una gran cantidad de territorios, de muchas cooperativas que naturalmente están día a día solventando necesidades de una gran cantidad de sectores. Por lo tanto, la importancia del cooperativismo se reconoce por la sociedad. Hemos llevado o hemos acompañado investigaciones en diferentes países donde se han hecho estudios para reconocer cuál es el sector de mayor aceptación en la sociedad, y el cooperativismo tiene un lugar de privilegio en ese campo. De igual manera, ha habido una mayor tasa de crecimiento de socios y socias. Hay un importante, la tasa de crecimiento en términos de asociados es mayor que la tasa de crecimiento en términos de nuevas cooperativas. Porque en la mayoría de los países le ascribimos el tema del fomento al sector público, siendo nosotros un sector privado. Y ahí hay un tema que hay que revisar. O sea, cómo desde el cooperativismo creamos nuestra propia estructura de fomento y promoción. ¿Cuántas nuevas cooperativas necesitamos? Tantas como jóvenes están saliendo de las universidades, tantas como operarios desplazados del sistema, tantas como personas ubicadas en los semáforos que no tienen una solución digna a esa condición. En todas las ciudades de ustedes y la mía, capitales, hay personas que por la vía de la organización probablemente podrían solventar una gran cantidad de problemas. Se han desarrollado y hemos vinculado temas a la solución de problemas ecológicos y ambientales
se refuerza la identificación con lo local y somos actores vigentes en la agenda de desarrollo de la mayoría de los países. Hemos hecho cambios importantes en la gestión ejecutiva. Tenemos que reconocer que hay cambios en la relación societaria, o sea, esa relación de militancia del pasado es diferente hoy. Hoy podríamos hablar de esa condición de socio, cooperativista, hasta de oportunista. Y ahí nosotros tendríamos que efectivamente también reconocer cómo vamos a crear las condiciones de identidad natural para un negocio en el cual tiene que ser sostenible. Y hemos tenido que sufrir los embates de las políticas multilaterales, que es un tema que me parece que es fundamental. Por otro lado, hay cambios en el ideológico doctrinal y empresarial, y eso no es malo, hermanos. O sea, podemos tener un enfoque muy ligado al tema de lo económico, podemos tener un enfoque manteniendo principios y valores. Ha disminuido la protección. Las cooperativas tuvieron un periodo determinado en la década de los 80, luego a los 90 empiezan a hablarnos de pequeña y mediana empresa como un mecanismo para individualizar más la cadena de proveedores del sistema transnacional o el sistema de poder. O sea, hay que entender que disociar las pequeñas unidades son menos fuertes que desde el punto de vista asociativo, y es un elemento eminentemente ideológico. Por último, entender si el cooperativismo es prioridad política, es un tema que tenemos que reconocer, porque eso nos permitiría tratar de mejorar la capacidad de incidencia, y hemos tenido que luchar en el mercado abierto. Y hay un tema que quiero señalar acá que me parece que es fundamental. Hemos tenido que soportar la caída de grandes cooperativas. Y aquí quiero señalar algo que me gusta siempre reiterar: no existe ninguna cooperativa lo suficientemente grande para no caerse mañana. Y a veces el autismo cooperativo nos hace perder de vista de que somos instrumentos frágiles. Tenemos capacidades, tenemos potencialidades, pero podemos ser frágiles. Y ojo, que muchos negocios se mantienen vivos. La tercera empresa más grande de Costa Rica, hace 2 décadas y media atrás, era la Federación de Cooperativas de Café. No es la tercera empresa más grande del sector, era la tercera empresa más grande del país. Hoy ya no existe. El negocio continuó, pero la federación ya no está en esa versión que tuvimos en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muchos negocios importantes prevalecen. La cooperativa más grande de consumo, una de las cooperativas más grandes del mundo, en Argentina, el negocio se mantiene, pero la cooperativa ya no está. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con grandes emprendimientos cooperativos que han tenido un problema de cimiento? Bueno, hay que revisar. Por otro lado, el cooperativismo se está envejeciendo. O sea, en 8 décadas de historia, pues naturalmente la capacidad de renovación de cuadros es una exigencia en este momento. Hay esfuerzos importantes por la atracción de jóvenes, pero probablemente tenemos que rejuvenecer los esquemas de motivación o estimulación para atraer a la juventud. Y ahí probablemente hay esfuerzos diversos, pero es un tema que hay que darle importancia. Hay conflicto entre la identidad y la naturaleza cooperativa, y hay una tendencia a que las cooperativas puedan ser cooptadas, enfatizando solo en lo empresarial y perdiendo de vista que somos organizaciones de carácter humanista, organizaciones de y para personas, y que por lo tanto los medios tenemos que tenerlos claros para ser suficientemente productivos, competitivos, eficientes, sin perder de vista que eso tiene una naturaleza que es las personas a las cuales nos debemos. En general, el tema del ahorro y crédito no voy a profundizar, sobre todo habiendo un grupo muy selecto de organizaciones, pero sí algunos elementos que son sustantivos. Están en entredicho una gran cantidad de los mecanismos de supervisión y regulación multilateral. No han sido lo suficientemente eficientes para lograr detectar los grandes siniestros bancarios del mundo, pero quieren supervisar, regular cada vez más el mundo de las cooperativas y de los sectores sociales. Entonces tenemos que efectivamente reconocer el para qué de la supervisión. Para mejorar la condición de nuestros socios, excelente. Para proteger los intereses de las grandes mayorías que representamos, excelente. Para generar condiciones a veces difíciles para nuestras propias organizaciones y algún nivel de desestabilización, es un tema que hay que cuidar. ¿Esto por qué? Porque quienes gobiernan los grandes sectores de regulación no son los actores del cooperativismo. Principalmente las grandes fuerzas que pulsan hacia el tema de la supervisión y regulación son los grandes sectores de poder financiero del mundo. Entonces esa lectura tenemos que tenerla clara a la hora que nos vamos a enfrentar a esos elementos. El cooperativismo ahorro y crédito, por cierto, vale señalar, es el que más crece de todos. ¿Por qué? Porque por su forma, naturalmente, aglutina una masa de socios muchísimo mayor que otros sectores. Se organiza la liquidez, pero hay un tema que es importante señalar.
Tenemos liquidez importante y tenemos manejo de la parte financiera al interior de las cooperativas, pero muchas de las cooperativas de ahorro y crédito son proveedoras de la empresa capital. Le entregan su liquidez al banco para que el banco les devuelva cheques. Y eso sucede prácticamente, si yo tomo 10 de las principales cooperativas de la mayoría de los países aquí presentes, son proveedoras del banco, en su gran mayoría transnacional, algunos nacionales. En algunos pocos países tenemos buenos desarrollos. Aquí tenemos la representación del Banco Crédito de Argentina, tenemos el Banco Cooperativo de Puerto Rico, y tenemos en el cementerio de experiencias de este tipo un cúmulo también importante. Pero eso no quiere decir que no es suficiente, que no sea válido. Cómo integrar la masa monetaria del primer nivel al segundo nivel es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, terminamos trasladando nuestra liquidez al sector convencional, y eso es un harakiri intelectual, doctrinal, ideológico, como quieran ver. Por otro lado, hemos creado nuevos mecanismos de integración, que es un elemento fundamental. En el cuarto punto vamos a ver algunos elementos naturales. El cooperativismo es un actor dentro de muchos en la sociedad, es un actor que sigue teniendo vigencia después de tanto tiempo, y que por lo tanto tenemos que mediatizarlo a la hora que efectivamente discutimos sobre temas esenciales de la agenda. La estructura de valores, el cooperativismo opera en el Estado. Para que ustedes, esto no es común en la mayoría de los países. En Costa Rica el movimiento cooperativo participa en 8 juntas directivas del sector público, de las juntas directivas más importantes. Recibe transferencias también del gobierno hacia el movimiento cooperativo, cosa que no sucede en la mayoría de los países. Pero esto, ¿por qué lo señalo? Porque va a depender de esa capacidad y esa oportunidad política de turno el poder incidir en atraer recursos y beneficios para el sector. Ahora, como agente social, tenemos todo el derecho de empujar en una agenda pública y poder demandar como cualquier otro sector lo hace. Y nos parece que hay un elemento fundamental. Operamos en el mercado y trasladamos beneficios en general a la sociedad en su conjunto. Entonces, lo que tendríamos que entender es que la cooperativa es un modelo específico de organización que combina la eficiencia económica con racionalidad social. En la medida que entendamos este elemento, pues vamos a reconocer que tenemos muchas cosas por hacer, pero no centrarnos en la vía del eficientismo solamente como asunto económico. Eso es para beneficiar intereses de una gran cantidad de personas. Tenemos una cercanía con el Estado, hemos logrado incidir en este campo. Hay que entender los beneficios de coyuntura. El sector público es un espacio de agenda, pero también en nuestro carácter privado tenemos que hacer agendas de desarrollo, que nos parece que es un elemento fundamental. Participamos en una buena cantidad de acciones públicas. Hay un elemento fundamental que quiero señalar en este punto, en esta parte, y es que a veces mal entendemos el concepto de política pública como una acción eminentemente gubernamental, y esa es una distorsión académica e intelectual. O sea, política pública es todo aquello que se gesta en una sociedad de un actor. Las cooperativas hacemos políticas públicas, a veces a expensas del Estado, y por lo tanto tenemos el derecho de llegar a decir, mire, en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de una gran cantidad de temas, venimos haciendo política pública, siendo agentes públicos no estatales. Por lo tanto, ahí tenemos capacidad de demostrar una gran cantidad de la incidencia que realizamos de manera fundamental. Promocionamos acciones empresariales, sociales y culturales. La ventaja del cooperativismo es que no se inventa problemas, los problemas están apegados a la gente que representamos. Hay una forma de hacer política pública, es cuando usted tiene identificada una solución y se inventa un problema, que sucede mucho también en el juego de la política pública. Nosotros tenemos nuestros propios problemas que somos los que tenemos que solucionar a la hora de llevar a cabo este trabajo. Las cooperativas son un instrumento de desarrollo local, sectorial, gremial, que tienen una cercanía con la gente que no tiene muchos otros sectores y que por lo tanto genera acciones de manera permanente hacia sus miembros y territorios de influencia. Es un actor estratégico en la sociedad y eso es probablemente lo que tenemos que lograr capitalizar para poder entender el punto al cual vamos en este momento. Y un elemento que es fundamental, porque reconociendo el potencial que hay aquí de cooperativas de ahorro y crédito, yo tengo que hablar que hay un potencial también muy importante en las cooperativas agroindustriales, del hombre del pie descalzo en la tierra, que probablemente no usa saco o corbata, pero que probablemente ese sector, y lo podemos constatar en el caso de Costa Rica, el tamaño de la masa monetaria, económica, financiera, es 50% cada sector. El sector financiero y el sector no financiero. Pero igual, el sector agroindustrial en Paraguay
es más grande que el sector de ahorro y crédito. Algunos no lo quieren ver, pero es importante saberlo. ¿Por qué? No porque quién es más grande, es cuánto sumamos, cuánto acumulamos, ¿para qué? Para poder integrar una masa. Cuando estamos hablando de economía digital, no es que solamente lo vamos a hacer con las cooperativas que tienen potencial desde el punto de vista del ahorro y crédito, que es un más cercano. No, las cooperativas agroindustriales, para que ustedes tengan una idea, hay más de 800 puntos de servicio en Paraguay, hay más de 800 puntos de servicio en República Dominicana y hay cerca de 900 puntos que representan toda una red de relaciones de supermercados, de maquilas, de centros de abastecimiento, de puntos, sucursales y ventanillas de ahorro y crédito, que todo puede servir para el tema de la economía digital. Entonces, por último, vamos a ver algunos elementos de cómo vemos el tema del cooperativismo y la economía digital. Sin lugar a dudas hay avances importantes y aquí quiero señalar algo con datos. De los últimos 3 censos que hemos dirigido en América Latina, logramos constatar que en promedio entre el 70 y el 80% de las cooperativas tienen acceso al Internet. ¿Y esto por qué lo digo? Porque tampoco, o sea, si bien ciertas cooperativas están muy retiradas, pero tenemos que reconocer que nosotros estamos en los centros urbanos de la urbe o de lo rural, o sea, en los centros de ciudad. Hay algunas que están retiradas, pero eso es un potencial que tenemos enorme para lograr llegar a una gran cantidad de elementos. Contamos con bancos de información, hay esfuerzos de integración tecnológica, pero aquí hay un elemento importante. Tenemos esfuerzos en integración social, tenemos esfuerzos, algunos en integración económica, los menos, pero tenemos que ligar lo económico con lo digital porque algunas pocas cooperativas podrán hacer grandes inversiones en el tema de tecnología informática, pero no son la gran mayoría. Para que ustedes vean un ejemplo, cuando yo voy al campo y trabajo con las cooperativas agroindustriales, llega el proveedor de agroquímicos y le dice a la cooperativa: mire, le voy a dar esta fórmula, esta es solo para usted. Tiene tanto de potasio, tanto de calcio, tanto, y le va a enriquecer su producción. Pero va a la cooperativa a los 5 kilómetros del lado y le dice exactamente lo mismo, y va al otro y va al otro. Finalmente, cada gerente y cada equipo de gestión cree que tiene la mejor fórmula química. Al final, el producto va a ser similar. Pero cuando voy a las cooperativas de ahorro y crédito, cada quien quiere tener su plataforma tecnológica. Invierten miles de dólares comprando su propia, porque quieren sentirse de que es la mía y nadie más la tiene. Si aquí hay un tecnólogo sabrá que eso no es cierto, porque hay genéricos, y los genéricos se hacen adaptaciones. Pero yo digo, tengo la mía, nadie más la tiene. ¿Y no sería más inteligente? Tenemos una común y la usamos en forma conjunta, invertimos de manera conjunta, sobre todo que se va en el tiempo, va a durar muy poco el tema de su actualización. Pero lo mismo que en el sector del campo sucede exactamente en los niveles más sofisticados de mayor profesionalismo. Entonces hay esfuerzos ahí importantes. Y algunos desafíos para terminar, quizás señalar que más allá de este esfuerzo, que es un elemento fundamental, el tema de la integración digital pasa por una voluntad de partes, por una voluntad de personas. Entender el concepto está muy bien, pero no se puede hacer, o poco se puede hacer, si no hay integración, sobre todo de recursos. Por último, señalar que entre los principales hay que definir estrategias de desarrollo, hay que definir el rol del cooperativismo en el mercado. No cabe duda que tenemos que ser altamente eficientes, productivos y competitivos, sin perder de vista el para qué. Competitividad para el desarrollo, la renovación social es fundamental, hay que ver más jóvenes, personas vinculadas al cooperativismo que sean los cuadros de reemplazo para los próximos años. La diferencia cooperativa como estrategia, cooperar o competir, ese es un gran dilema. A veces competimos más entre cooperadores y cooperan más los que compiten entre sí. Las grandes transnacionales bancarias se unen cuando ya el mercado lo tiene copado y se ahora pongamos de acuerdo y damos esta cosa. Entonces hay que ver efectivamente cómo logramos que en el mundo cooperativo lograr mantener este tipo de elementos. En la parte propiamente del sector financiero y el tema de la economía digital tenemos un elemento, lo vamos a ver el jueves con más detalle, pero hay que apalancar el capital social cooperativo. O sea, ¿dónde valen los certificados del cooperativismo? Esto es como el juego de gran banco o el Monopoly de los niños. O sea, el certificado vale hacia adentro. Es un capital que está ahí. ¿Podemos apalancar ese capital en una relación de 1 a 11 veces como el sector financiero bancario? Bueno, lo podemos hacer si tenemos un banco.
pero no lo podemos hacer fácilmente si tenemos que tener una cooperativa base. Hay que crear instrumentos de segundo nivel. Hay que integrar los negocios. La estrategia competitiva del cooperativismo es una amplia base social. Uno puede ser igualmente competitivo si tiene muchos alrededor del negocio en el cual estamos. Y hay un elemento esencial: la movilidad y la integración de la economía financiera cooperativa. No es que tan grande sea yo, sino cómo soy más grande unido con otros. En este país teníamos 2 bancos cooperativos. Me tocó participar al inicio en ver la posibilidad de integrar los 2 bancos. Hoy no tenemos ninguno. Los 2 se cayeron. Luego les cuento por qué. Voluntad económica, voluntad humana, ¿cuál fue el resultado? Y probablemente hay un tema que tiene que ver más. Los empresarios, cuando tienen que debatir algunos, se ponen de acuerdo en lo esencial, y sobre todo aquello que tiene que ver con sus negocios. Nosotros a veces eso nos cuesta. La factibilidad económica está asegurada, pero la factibilidad humana está complicada. Organicidad financiera de segundo nivel. ¿Cómo trasladamos esa liquidez al segundo piso? Pasar de la integración social a la integración económica y la integración digital. Pero es un tema de voluntades. Si no hay voluntades reales de las organizaciones y sobre todo de sus dirigentes y sus equipos de gestión, vamos a seguir probablemente pagando los costos de esas decisiones más particulares y de menos integración en la práctica. Termino diciendo esta frase, recapitulando algunos de los elementos que ya nos he señalado, que el cooperativismo tiene 8 décadas de historia y que por lo tanto es un actor influyente en todo lo que tenemos en nuestra región, pero voy a hacer eco de una frase del economista estadounidense John Commons, que señala lo siguiente: dice que los mecanismos del mercado no producen por sí mismos resultados equitativos para los diferentes grupos de la economía. Las organizaciones sociales, entre las que destacan las cooperativas, son un medio indispensable para el logro de un orden económico justo y racional. Para el logro de un orden económico justo y racional, las organizaciones cooperativas y otros grupos de base son las instituciones más vitales de la sociedad y son la sangre de la economía. Espero que con este intercambio podamos ilustrarnos alrededor de poder entender más cuáles son los grandes desafíos que tenemos por delante, y quedo muy agradecido por su fina atención. Muchas gracias. Agradecemos a los señores Mariño y Coto por la participación, y por cuestiones de tiempo tenemos espacio para 2 preguntas. Surge el tema de la responsabilidad social corporativa. Y nosotros marcamos una clara diferencia con eso. Hablamos de responsabilidad social cooperativa. ¿Y por qué? Porque el tema de la responsabilidad social, tal como lo señaló el compañero de COPEANDE, es algo que es inherente a la existencia y a la vida propia de las cooperativas. Sin embargo, el sector cooperativo eso lo ha dejado de lado, ¿verdad? Y esto ha sido aprovechado por las empresas privadas que hablan de responsabilidad social corporativa, y lo que hacen es justamente eso que mencionó el compañero, es decir, una escuela allá, apoyar la creación de una escuela allá, de un camino allá, etc. Pero eso muchas veces incluso asumen funciones que corresponden al Estado, que no digo que esté mal, pero que en principio corresponden al Estado. La responsabilidad social cooperativa va mucho más allá de eso. Y es en ese sentido que desde la Alianza, o desde Cooperativa de las Américas, hemos impulsado el balance social cooperativo, porque es justamente tratar de medir todo ese valor agregado que las cooperativas le dan a sus asociados y que muchas veces el asociado no lo percibe. Guillermo justamente mencionaba aquí el tema de las cooperativas multiactivas que tienen servicios médicos, etcétera, etcétera, como un, digamos, valor agregado a su asociado. Pues la idea aquí es tratar justamente de medir eso, que muchas veces es intangible y que el asociado no siempre percibe. Y esa es la gran diferencia con la empresa, digamos, tradicional de capital, en el sentido de que esos son servicios que se hacen, digamos, como una forma de retribuir, ¿verdad?, los excedentes que las cooperativas tienen. Entonces, yo creo que en eso hay que insistir mucho, porque justamente es el tema que nos diferencia a nosotros de otras empresas. Ahora,
ya muchas cooperativas en la región están aplicando el tema de balance social cooperativo, que como digo, permite transmitir no solo a los asociados, sino a las entidades de gobierno, decirles, sí, nosotros somos muy eficientes y aquí está nuestro balance económico-financiero, pero también hacemos muchas más cosas y este es nuestro balance social cooperativo. En eso tenemos que trabajar para marcar la diferencia ante las autoridades. En la segunda pregunta del compañero, bueno, yo no entendí mucho cuál era su pregunta concreta, pero el tema, vamos a ver, del banco cooperativo. Bueno, eso es algo que sobre todo las cooperativas financieras deberían tratar de establecer como un banco de segundo piso. Sin embargo, esto no es fácil. Nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, te voy a dar un caso en Colombia, donde dos cooperativas grandes han conformado su banco cooperativo, pero bajo diferentes modelos, y eso es lo importante. Comeva, por ejemplo, que es una cooperativa financiera y de salud, etcétera, constituyó un banco, pero un banco sociedad anónima, de propiedad de Comeva o de cooperativa. Sin embargo, COP Central, que es otra gran cooperativa financiera, sí constituyó un banco, pero un banco cooperativo, ¿verdad? A diferencia de otros. Esos son dos modelos que se... Ahora, es cierto que a veces la legislación impide justamente emitir que estos bancos emitan cheques, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, se lo prohíben incluso a muchas cooperativas financieras. Y aquí el tema es que siempre nos hablan de iguales condiciones de competitividad. Muchas veces incluso nos dicen de que pues, las cooperativas no pueden tener ciertos privilegios porque eso desvirtúa la competitividad, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no nos permiten o no nos dan los instrumentos que necesitamos y que otras empresas sí tienen para poder competir de igual forma. Entonces hay una discriminación que ciertamente hay que hacer todo ese trabajo de incidencia para que eso no suceda. Ahora, hay que tener mucho cuidado con eso. Ya Luis Guillermo lo mencionó aquí, los dos bancos que quebraron, ¿verdad? El Banco Cooperativo y el Banco Federal. Y ahí, bueno, ahí el planteo grande que mencionaba Luis Guillermo, las razones, ¿verdad? Yo sí creo, tengo mi opinión al respecto, y me van a disculpar, pero creo que ha sido más bien de carácter personal, de algunas cuestiones internas ahí, pero bueno, ese es otro tema que planteo. Entonces, hay que hacer los estudios de viabilidad y factibilidad adecuados y ver si realmente hay las condiciones para establecer ese banco de segundo piso. Pero en este caso de Colombia, por ejemplo, entran a competir con las propias cooperativas de ahorro y crédito. Entonces hay que tener claro eso. La pregunta del compañero, bueno, vean, dos o tres cosas. La primera, yo creo que el tema de la información estadística, como mencionamos aquí, tanto Luis Guillermo como yo, es un serio problema. Pero en casi todos los países de nuestra región existen institutos de promoción y desarrollo cooperativo. Y uno piensa que eso debería ser, es decir, el tema de la información estadística debería ser una de las principales obligaciones de esos institutos, de llevar a cabo. Porque si realmente son de promoción y desarrollo cooperativo, deben conocer cuál es la real existencia de cooperativas, a cuántas tienen, cuántos asociados agrupan, qué capital, etc. Lo que pasa es que esos institutos o esos organismos, la mayoría de los casos, no tienen recursos financieros, con alguna excepción, casi un poco aquí y algún otro. Entonces, uno dice, bueno, ¿los crean para qué? ¿Verdad? Es decir, para estar solo de figura, porque realmente a veces ni la función de control ejerce. ¿Verdad? Entonces, yo creo que, y eso es nuestro esfuerzo, cuando yo hablé aquí de la red de Institutos de Promoción y Desarrollo Cooperativo, de financiamiento incluso a veces, estamos tratando de incidir de que una de sus responsabilidades es justamente el de tener una estadística cierta, ¿verdad?, sobre la existencia de las cooperativas. Sin embargo, le voy a decir que aún, en el caso Colombia, por ejemplo, ¿por qué yo mencioné que era uno de los países donde existe una información estadística bastante veraz? Porque es obligación por ley de las cooperativas de entregar esa información. Antes era a la CONFECO, que es la confederación, ahora es a la Supersolidaria.
Entonces, ahí hay una obligación y tienen que entregar esa información, lo cual no existe en muchos otros países. En el tema de la afiliación a, digamos, de cooperativas de primer grado a organismos de integración de tercero o cuarto grado, bueno, en principio sería lo correcto, lo que usted menciona. Es decir, que se siguiese el procedimiento de integración a organismos de segundo grado, tercer grado, etc. Pero también tenemos que reconocer una realidad, y es que muchos de los organismos de integración en nuestra región son muy débiles, no son representativos, no tienen recursos financieros. Hay 2 o 3, en algunos países hasta hay 3 confederaciones, ¿verdad? Para no hablar de la cantidad de federaciones. Entonces realmente se plantea el problema, es decir, cómo hace el movimiento nacional para fortalecer a sus organismos de integración y que esos organismos de integración puedan a su vez estar en organismos de un nivel más alto. Y ahí es donde todo el tema de la integración hay que ponerlo en cuestionamiento. Yo siempre menciono el tema de la integración, creo que va a ser objeto de una exposición, un par de exposiciones después, es una de nuestras grandes debilidades. Y haciendo un poco referencia a lo que se dijo antes, somos especialistas en enredarnos en discusiones de pequeñas cositas, estar en desacuerdo en pequeñas cosas y no concentrarnos en 3, 4 cosas que son los que nos unen. Y ahí, como dijo Luis Guillermo, la ventaja es que la empresa privada tradicional sí lo hace y muchos otros organismos empresariales. Pero nosotros no, nos enredamos en discusiones infinitas, hacemos prevalecer las agendas personales, ¿verdad?, en lugar de los objetivos institucionales, y ahí quedamos. Y entonces vemos cómo el movimiento cooperativo está atomizado tremendamente en muchos de los países de nuestra región, tremendamente atomizado. No quiero decir nombres para no ofender a nadie, pero realmente es un serio problema que si no logramos solucionarlo de alguna forma, y poco a poco, y tal como se dijo aquí, ninguno es grande para no pensar que puede desaparecer. Y ahí es donde este chip que tenemos aquí tiene que ir cambiando para poder fortalecer el movimiento nacional. Bien, en torno a la primera consulta, yo creo que hay que entender que el mercado, en esa ansia de la vorágine del canibalismo del mercado, ha empezado a construir conceptos con miras a apropiarse cada vez más del pastel del mercado. Entonces empezó a hablarse de comercio justo, se empieza a hablar del tema de principios y valores de las organizaciones, se empieza a hablar de responsabilidad social como estrategia de marketing para lograr acumular más porción en el mercado. Yo creo que ahí desde el cooperativismo, que naturalmente tenemos que entender que por principio el apoyo a la comunidad, entendiendo la comunidad primero como el grupo vinculado a esa organización cooperativa y el entorno en el cual se encuentra, es un tema que tenemos que naturalmente reconocer que tenemos que responder a ese principio. Pero como un elemento que me parece que históricamente nos hemos acostumbrado a hacer tanta obra, llámese de filantropía o de acción social, por naturaleza, que a veces perdemos de vista el cómo visibilizar y cómo comunicar y cómo informar esta acción. Y ahí no tenemos las mejores evidencias, digamos, de que efectivamente seamos muy buenos en lograr visibilizar. ¿Por qué? Porque eso presupone estrategias de comunicación social. Nosotros somos movimientos de masas y a veces perdemos de vista que necesitamos especialistas que sepan comunicar lo que hacemos. Hay pocos relacionistas públicos, hay pocos especialistas en comunicación, hay pocos especialistas en saber difundir. Entonces aquí vemos a nuestros amigos gerentes haciendo de comunicadores, de relacionistas públicos, de informáticos, haciendo de todo, porque naturalmente dentro del marco de la discreción con que a veces operamos hasta en grandes cooperativas, perdemos de vista la importancia de nuestra estrategia de comunicación. Pero también señalar lo siguiente: cuando me toca ver algunos países donde el río se sale de cauce, el gerente toma el teléfono, naturalmente llama al dueño del tractor y el bajó y le dice: dréneme el cauce del río, porque por ahí sale la producción de esa cooperativa, pero sale la de toda la comunidad. Ni siquiera llaman al alcalde o al encargado municipal para decirle, lo hace de oficio. ¿Dónde se visibiliza esa acción? Muy poco. Pero igual en otro tipo de una gran cantidad de acciones. Ahora, probablemente sí tenemos una responsabilidad en este momento, y es que al tenor de cómo está operando la competencia,
pues tenemos que entender que es nuestra responsabilidad saber comunicar e informar de aquellas acciones que estamos haciendo desde la cooperativa. Saber medir el tamaño de esa contribución. Ya Manuel señalaba, hay instrumentos en el movimiento cooperativo que sirven efectivamente para lograr constatar este esfuerzo. Tengo más o menos ya 12 censos en los cuales he participado y en ningún país existe. Hay un concepto que existe en las cuentas contables de la banca que se llama transferencias corrientes, y es todas aquellas transferencias que hacen las organizaciones o el empresariado convencional a la parte educativa, a la parte de los municipios, a la parte de obras sociales, etc. El cooperativismo no registra esa cuenta en una gran cantidad de países. Entonces, el tema de cómo visibilizarlo, y sobre este punto me parece que primero planificar el tema de las obras sociales de la cooperativa. Algunas hacen filantropía, otras hacen acciones sociales, pero una acción social sin amplificación es filantropía. Y las cooperativas no están hechas solo para hacer filantropía. Podríamos tener acciones de filantropía, pero hay que visibilizarlas, hay que amplificarlas para lograr demostrar lo que hacemos. Hay que medirlas y hay que saber sobre todo comunicarlas y visibilizarlas, porque eso es lo que nos va a permitir demostrar que somos organizaciones diferentes a las convencionales del mercado. Segundo, alrededor del tema del banco cooperativo. Y ahí me parece que es quizás dejar el concepto más amplio de eso. Necesitamos manejar inteligentemente la liquidez de la economía asociativa cooperativa. No podemos ser, ahora, si por convicción definimos que somos proveedores de la empresa capital, por lo menos entendamos. A veces ni siquiera nos percatamos de que el banquero me decía en una oportunidad, yo estoy feliz con la cooperativa de al lado, 40,000 miembros y toda la liquidez que manejan me la traen a mí. Excelente negocio. Claro, nos va conociendo y cuando puede nos va a desaparecer. Pero eso pasa igual con la producción de café y pasa igual con la mayoría de los sectores productivos. La gran empresa capital nos empieza a conocer cada vez más y se aprovecha de esa condición. Y a nosotros no nos da ninguna ventaja. Entonces, crear instrumentos de segundo piso, y aquí no quiero ponerle adjetivo. Las cooperativas de japoneses radicados en Perú crearon una corporación financiera de segundo nivel. O sea, existen modalidades diversas, podría ser un banco, eso es una forma. Lo que necesitamos es cómo multiplicamos la masa monetaria del primer nivel en un instrumento de segundo nivel, sobre todo protegiendo los intereses de esa masa monetaria que manejamos en común. Y ahí lo ideal sería conjuntar los recursos del sector productivo y del sector de servicios. En algunos países empiezan ya a pensar, bueno, el sector agropecuario tiene su banco, ahora hagamos nosotros otro. Aquí hicimos dos y los dos se cayeron. Entonces, ojo, ningún banco tampoco desde el punto de vista de las cooperativas, porque tenemos discreciones naturales del origen del capital. Acopiamos masas monetarias de pequeña y mediana contribución y por lo tanto no tenemos que perder de vista la naturaleza del tipo de liquidez que manejamos. Muy buenas experiencias, aquí las van a escuchar, existen, y me parece que lo importante y el concepto fundamental, sigo siendo un proveedor de la empresa de capital tradicional entregándole mi liquidez o la manejo de forma colectiva. Voluntad económica, voluntad humana, las dos probablemente. Y el tercer elemento que tiene que ver con la parte propiamente, a mí me gusta ver las cosas en positivo. Yo creo que, y conociendo otros actores de sociedad civil, yo me atrevería a decir que pocos sectores de economía social tienen tanta información como el cooperativismo. O sea, la cantidad de censos que vemos, datos imperfectos como es la estadística en cualquier sector, pero los tenemos. El primer sector que utilizó las cuentas mundiales que existen de la CIU, que es Catálogo Industrial de Unidades de Negocio, fue el movimiento cooperativo de Costa Rica en el censo del 2008, y ya lo usamos también en Paraguay, de manera colegiada con el Banco Central para que después no nos desautorizara la estimación del PIB. Pero eso efectivamente se puede hacer con inteligencia, con una buena capacidad técnica y sobre todo con la disposición política del sector para hacerlo. Pero tenemos datos, hay un problema de registro, y es que las fuentes de registro son diferentes dependiendo de cada país. O sea, un día es un departamento de un ministerio, mañana es un instituto público, pasado mañana es otra figura.
Y con un elemento adicional es que los procesos de disolución de las cooperativas son muy difíciles, entonces están hasta los muertos en los registros. Entonces, deplatar esos datos, nosotros hemos llegado a países, ¿cuántas cooperativas? 1500, ¿cuántas quedan para el tema del censo? 450, 500, 600, que son las que realmente existen. Entonces, es un momento fundamental. Y la última parte tiene que ver con el tema de la integración. Primero, un principio cooperativo, y segundo, una única frase para terminar. La integración se resuelve con más integración. Nosotros, cada una de sus organizaciones son ejercicios de integración. No se puede renunciar a la naturaleza que como uno nació. Renunciar a eso es dar una espalda a lo que naturalmente somos. Ejercicios de carácter asociativo, donde la integración humana, sea de primer nivel o de segundo nivel, es un elemento sustantivo. En el momento que nos creemos suficientemente grandes para renunciar a eso, entramos en problemas. Y la evidencia también es grande del inventario, del cementerio de cooperativas que han caído por creerse que son lo suficientemente grandes y no reconocer que en cualquier momento puede ser instrumento frágiles. Quisiera indicarles que los reconocimientos que vamos a entregarles son réplicas de las esculturas del escultor, primer escultor primitivista costarricense, Macedonio Quesada Valerín. Son réplicas del campesino costarricense, que es el que produce el café, y que muchas son cooperativas en este país. Le voy a solicitar a la licenciada Suyeli Gamboa que le entregue el reconocimiento al señor Manuel Mariño. Igual le solicito al señor Hernán Solano entregar el reconocimiento al señor Luis Guillermo Costa.